Buenos días. Hoy empezamos el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, que es el libro de la Biblia que estamos estudiando. Y hemos estado hablando, y es un tema que se repite a lo largo de la carta, sobre el sufrimiento del cristiano. Si os acordáis, estuvimos viendo en el capítulo 1 que los sufrimientos, el dolor, el padecimiento por el que pasamos o atravesamos aquí en la tierra, pues se vuelve también una prueba de nuestra fe. Eso lo comentábamos en su día. Y después hemos estado viendo ese aspecto del sufrimiento que viene a nosotros muchas veces de forma injusta, o por lo menos así nos parece a nosotros, cuando estamos haciendo el bien. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos siguiendo a Cristo, ¿no? Entonces, ese es un tema que está saliendo una y otra vez en el estudio de esta carta. Hemos estado hablando también en el capítulo anterior y en el 3 y en el 2 sobre cómo debería de ser nuestra vida aquí en la tierra como cristianos. Y una palabra que describe esto muy bien es la palabra santidad. Hemos estado hablando de una vida que represente bien la naturaleza de Dios. Y Dios es santo. Y también hemos estado hablando sobre devolver bien por mal. ¿Os acordáis el capítulo anterior? Cuando recibimos mal de otros, nos maltratan y nosotros respondemos haciendo el bien. Respondemos con amor. Bien, pues vamos a empezar, como decíamos, este capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo... Vamos a leer hasta el 11. Y ya pasamos a comentarlo, vamos a ver cómo está en conexión directa con lo que veíamos en el capítulo anterior acerca del sufrimiento, como decíamos. Pero bueno, vamos a leer primero y pasamos a explicarlo. Hilda, adelante. Amén. Buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino también a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad. Conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido preparado el Evangelio, ha predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo Dios sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a leer una vez más el versículo primero. Nancy, acércate si quieres. Cari, ¿quieres tú leerlo una vez más? El versículo primero. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, vosotros también preparaos, adoptando esa misma actitud
Pues quien sufre en su cuerpo ha roto con el pecado, para vivir las pasiones. No, hasta ahí. Ajá. Ajá. Esa es la versión del Reina Valera del 2020, ¿no? Y en esta dice, pues lo mismo usando otras palabras, ¿no? Padecido. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, ¿no? Ajá. Como decíamos al principio, estamos tocando ya desde el capítulo anterior y a lo largo de toda la carta con esto del sufrimiento del que hace el bien, ¿no? Podríamos decir el sufrimiento del justo, el sufrimiento del cristiano, ¿no? Trayéndolo a nosotros. Fijaos, si os acordáis, en el capítulo anterior, en el versículo, tenemos el versículo 18, dice algo muy parecido. Fijaos, vamos a leer el 17 y el 18, el capítulo anterior, el capítulo 3. Jaime, ¿quieres tú leerlos? Mejor es que sufráis por hacer el bien, así Dios lo quiere. Si así Dios lo quiere. Así Dios lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es verdad que sufrió la muerte física, pero en su espíritu fue vivificado. Ajá. Bien, ¿a quién se nos pone aquí? Eso ya lo comentábamos en su día. ¿A quién se nos coloca como nuestro ejemplo por excelencia en los sufrimientos que pasamos? Jesucristo. A Jesús, ¿no? Fijaos que el capítulo 4 empieza así, ¿no? Dice, puesto que Cristo ha padecido, ¿no? Está hablando del sufrimiento que atravesamos aquí en la tierra y de forma más concreta por hacer el bien, por hacer la voluntad de Dios. Y entonces el apóstol Pedro nos remite a Cristo, a nuestro Maestro, ¿no? Recordamos que cuando decimos que somos cristianos, lo que estamos diciendo es que somos discípulos de ¿quién? De Cristo, ¿no? Fijaos que si vamos un poquito más atrás todavía, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo que ya leímos en su día, el versículo 21 del capítulo 2. ¿Quieres tú, Jesús, leerlo? ¿Cómo no? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ajá. Fijaos que en este versículo 21, en el versículo 18 que hemos leído del capítulo 3 y en el versículo 1 que estamos leyendo del capítulo 4, tenemos un común denominador, ¿no? Se nos habla de Cristo haciendo ¿qué? Padeciendo. Nosotros. Ajá. Fijaos que se repite, ¿no? Dice, puesto que Cristo padeció por nosotros, Cristo padeció una sola vez por los pecados, y en este versículo 21 del capítulo 2 dice de nuevo, porque también Cristo padeció por nosotros, ¿no? Ahora, fijaos que justo después de decir, porque también Cristo padeció por nosotros, nos habla de qué en el versículo 21 del capítulo 2. Nos habla de ejemplo. De ejemplo, ¿no? Y de seguir Sus pisadas. sus pisadas, ¿no? Esto es muy importante que siempre lo tengamos en mente, ¿no? Cuando decimos que somos cristianos, estamos hablando de seguir las pisadas de Jesús, ¿no? Ahora, diríamos entonces que Jesús tuvo que sufrir aquí en la tierra. Mucho. Sí, ¿no? Demasiado. Bien. Ahora, ¿Cristo por qué sufrió? ¿Qué es lo que hizo que Él atravesara el dolor y la angustia aquí en este mundo, más allá de por el simple hecho de que fue hombre, ¿no? Pero ¿qué es lo que le trajo sus mayores sufrimientos a Cristo? Por darnos la salvación, ¿no? Ajá, El versículo 24 del capítulo 2. ajá. ¿Qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Ajá. Muy bien. Y en el versículo 18 del capítulo 3
que también lo hemos leído, dice algo muy, muy parecido, ¿no? Ujú. También Cristo padeció. Ajá. Léelo en voz alta, sí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, Ajá. siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ajá. Y en este versículo primero del capítulo 4 dice que Cristo ha padecido por nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús estuvo o aceptó voluntariamente ese gran dolor de la cruz, la tortura, el sufrimiento, la muerte? ¿Por qué lo hizo? Por amor a la Por amor a humanidad. la humanidad. Amén. Ajá. Por la salvación de la humanidad. Ajá. Sí, pero Claro. era una cosa inmediata, o sea, no de tiempo, que se seguía, pero ¿por qué? O sea, perdón. Ujú. Ajá. Hay dos aspectos. Yo diría que hay dos aspectos aquí muy importantes, ¿no? En cuanto al sufrimiento de Jesús, ¿no? El por qué lo hizo. Uno fue, como leemos aquí, por amor a nosotros, lo hizo por nosotros, para salvarnos a nosotros, ¿no? Pero el otro fue por amor a su Padre, para hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es el dueño de la vida. Ujú. Amén. Ajá. ¿Por qué envió Dios a su Hijo a este mundo? ¿Cuál fue la razón principal por la que Dios envió a Jesús aquí a la tierra? Para dar vida a los que estaban muertos. Para salvarnos, ¿no? Ujú. Juan 3:16. Por la salvación. Ajá. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podríamos decir que la voluntad de Dios para su Hijo conllevaba un gran sufrimiento. Sí. Sí, ¿no? Ujú. Formaba parte de su misión, ¿no? Sí. Ajá. ¿Era necesario ese sufrimiento, esa muerte? Amén. Sí, ¿no? Porque eso nos trajo a nosotros, ¿qué? Salvación. Salvación, ¿no? Salvación y reconciliación con Dios, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pedro nos presenta a Cristo, nuestro Señor, como nuestro ejemplo ante el sufrimiento, ¿no? Y vemos que Él sufrió por amor Claro. y por hacer la voluntad de Dios, Amén. ¿no? Estuvo dispuesto a sufrir por amor a nosotros y por hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es, en este versículo 1, que estamos empezando de este capítulo 4, ¿no? ¿Cuál diríamos que es la consecuencia directa o la actitud que nosotros como cristianos deberíamos de tener cuando observamos el sufrimiento de Jesús, según este versículo 1 del capítulo 4? Tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Ajá. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahora, la palabra armaos, ¿qué pensáis cuando utilizamos este término? Armarse. Es como defenderse, ¿no? Armarnos de la palabra de Dios, de la armadura para Como que hay poder una, debatir al enemigo, ¿no? Tener una como herramienta. que hay una batalla, una guerra. Ajá. Armarse es un término militar, Sí, señor. ¿no? Y estamos aquí en el mundo Ujú. en guerra, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de guerra tenemos aquí en la espiritual? Hay espíritus malos que no quieren que hagamos la voluntad de Dios. Ujú. Ajá. Y entonces nos presentan batalla, nos tientan, nos intentan desviar de la misión que Dios nos ha dado, ¿no? Ujú. Y aquí nos dice el apóstol Pedro que nos armemos con qué tipo de actitud. Con la espada de doble filo, que es la palabra. Eso lo dice el apóstol Pablo en otra parte, ¿no? Pero en este versículo primero, eso es muy importante también, pero en este versículo, ¿cuál es ese tipo de actitud con el que El nos... ejemplo que recibimos de El Jesucristo. mismo Ajá. pensamiento. Ajá. Es decir, nos está recordando que Jesús nuestro Señor estuvo dispuesto a sufrir por hacer la voluntad de Dios y entonces nos pide a nosotros que también estemos dispuestos a sufrir por hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Amén. Ajá. Entonces dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento. Entonces, ¿creéis que es posible seguir a Jesús con una actitud de tolerancia cero al sufrimiento? No. No es posible, ¿no? Entra Ajá. el sufrimiento en el seguimiento de Jesús. Ajá. Porque Él también al sufrir, en nosotros Adelante. también. Sí. Es que nosotros estamos, o sea, en una batalla continua, y si no tenemos esa armadura, el enemigo nos va a desviar del camino de los deseos de Dios, ¿no? Que es lo que Él quiere para nosotros. Y es todos los días que te están atacando en tu casa o en la calle o en la televisión, en internet, lo que ves te está atacando para que tú desvíes la voluntad de nuestro Señor. Hasta en nuestros pensamientos. Ajá. Yo pienso que por eso es que está el versículo que dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos diciendo que estamos bajo su sometimiento, su dominio, y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a contrarrestar todos estos ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos declaramos enemigos de alguien que nosotros no fue porque lo buscamos, sino porque como somos a imagen y semejanza de Dios, entonces estamos en esa continua lucha. Por eso es que el Señor también nos manda a someternos a Dios. ¿Cómo podemos resistir al enemigo? Es bajo el sometimiento de Dios, que no es otra cosa que lo que dice Efesios cuando dice armado de la armadura de Dios, la panoplia. Cuando nosotros nos armamos de la armadura de Dios es que podemos resistir y podemos contrarrestar esos ataques del enemigo. De otra forma, humanamente nosotros no vamos a poder. Por eso es que dice la Biblia: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Claro. Sí. Pero también aquí habla de que vamos a sufrir, o sea, Claro. no va a ser todo color de rosa. Que yo creo que esto, cuando venga Cristo, va a haber como una batalla, y la gente que no sé si serán los ángeles o Él nos utilizará también para esa batalla, ¿no? Una batalla espiritual, hablo yo. Ajá. Para como... Bien, cuando uno está emprendiendo algo, digamos que ha tomado un camino, ¿no? Y andando por allí ve que para continuar, pues tiene que pasar por algún tipo de problema, de dolor, de lucha, Si uno no está dispuesto a sufrir, ¿qué es lo que va a hacer? Quedarse ahí. Quedarse allí o darse la vuelta Hacer un y giro. tomar otro camino, ¿no? Evitar el dolor. Claro, claro. Entonces, si nosotros tenemos una actitud de nada de sufrimiento, de la vida lo más fácil posible, lo más cómoda, de que si las cosas se ponen difíciles me doy la vuelta y pienso otra cosa, ¿creéis que así podemos seguir a Jesús? No. No, es imposible, ¿no? ¿Podemos así, con ese tipo de actitud, hacer la voluntad de Dios? No. No podemos, ¿no? Es Estamos imposible. haciendo nuestra propia voluntad carnal. Claro. Entonces, la instrucción que recibimos aquí es que así como Jesús estuvo dispuesto a sufrir lo que hiciera falta por hacer la voluntad de Dios, y Él sufrió hasta la muerte, ¿no? Nos dice que nosotros también nos armemos del mismo pensamiento, ¿no? De la misma actitud. Ahora, fijaos que a continuación lo que vamos a ver es un ejemplo práctico de esto, ¿no? Cómo se ve esto en nuestra vida diaria, en este mundo en el que vivimos, ¿no? Fijaos, vamos a leer una vez más el versículo primero y el segundo también. ¿Quién lo lee? Wilson, ¿lo quieres leer tú? Amén. Del 4, ¿no? Sí, El segundo y el tercero es. primero y segundo. Primero y segundo. Amén. Puesto que en Cristo hay padecimiento por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó en el pecado, con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ajá. Hay una palabra extraña allí
¿Qué significa concupiscencias? Una palabra que no se utiliza mucho en nuestro castellano del día a día. ¿O voluntad? ¿Cómo? Nuestra Voluntad. propia voluntad. No del todo, aunque está muy relacionado. La concupiscencia es como la maldad. Ajá, está muy relacionado con la maldad. La palabra Como concupiscencia... los tantos vicios que hay ahora, todas esas cosas que ahora de las cosas sexuales. Ajá. Algo así parecido. Ajá. La concupiscencia tiene que ver con nuestros malos deseos, los deseos carnales, ajá. Los deseos pecaminosos que aparecen en nosotros, en nuestra naturaleza humana caída, ¿no? Corrompida. A eso se refiere la concupiscencia, ¿no? Ahora, aquí, tanto en el versículo primero como en el segundo, nos habla de la carne, pero desde dos ángulos distintos, relacionados pero distintos. Uno de ellos es Cristo padeciendo, sufriendo y muriendo en su carne, ¿no? Allí la carne, ¿a qué nos hace referencia? A su vida física, ¿no? A su cuerpo aquí en la tierra, ¿no? Jesús fue azotado, golpeado, humillado, escupido y finalmente clavado en esa cruz para morir allí, ¿no? En su cuerpo Él sufrió lo indecible, ¿no? Por hacer la voluntad de Dios, por amor a nosotros, para salvarnos, ¿no? Pero el segundo ángulo desde el que vemos esto de la carne es, ¿cuál sería? Aquí nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos malos, pecaminosos de nuestra carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa carne de la que habla allí, ¿qué es? ¿De qué Nuestra naturaleza humana. Exactamente. Nuestra naturaleza humana que vive en la carne. Ajá, en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Es la naturaleza humana que todos tenemos, que decimos que está caída. Cuando decimos caída, ¿a qué hacemos referencia? Apartado de Dios. Ajá. A ese primer momento en el que los primeros seres humanos pecaron, ¿no? Y desde entonces todos hemos heredado una naturaleza humana que tiende al pecado, que es susceptible a la tentación, ¿no? Y vemos que en nosotros surgen deseos contrarios a la voluntad de Dios. Eso es la concupiscencia, ¿no? Entonces, fijaos en la aplicación que hace el apóstol Pedro. Él está diciendo, nos está pidiendo como cristianos que miremos a Cristo, ¿no? Nos está diciendo, observad a Jesús padeciendo en su cuerpo en la cruz por hacer la voluntad de Dios. Y entonces lo aplica de esta manera. Dice, bueno, entonces, si nuestro Señor hizo eso, vosotros también, nosotros, debemos estar dispuestos a sufrir en nuestra carne. Es decir, a no o a negarnos a nuestros deseos carnales, pecaminosos, a sufrir de esa manera por hacer la voluntad de Dios. ¿Vemos la comparación que le hace? La carne como Cristo sufriendo físicamente y lo aplica a nosotros como sufriendo quizá físicamente si nos vemos en esa situación en la que nos van a golpear o hacer daño por hacer la voluntad de Dios. Ahí sí que sufriríamos en nuestra carne como nuestro cuerpo físico. En algunos países los cristianos hasta tienen que dar la vida, ¿no? Pero si no nos vemos en esa situación, también tenemos ese sufrimiento por el que atravesar de nuestra carne. ¿Cómo? Negándonos a nuestros deseos pecaminosos que aparecen en nosotros, ¿no? Recordemos que habíamos leído en el capítulo 2, en el versículo 11, vamos a leerlo una vez más. Nancy, ¿quieres tú leerlo? Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ajá, está ahí. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, este es el tipo de sufrimiento que vemos aquí en la aplicación del apóstol Pedro. Abstenerse de los deseos carnales que aparecen en nosotros. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Fijaos, vamos a leer el versículo 3 y 4. ¿Qué cuál? De este capítulo 4 de Primera de Pedro. Versículos 3 y 4. ¿Quieres tú, Marieta, leerlos? Bastante ya el tiempo. Baste ya. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en las lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, pasiones y abominables idolatrías. ¿Más? Y el 4 también, sí. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraje. Vale, vamos a parar ahí. Bien. Que yo no puedo leer muy bien. Tranquila, está bien, se entiende bien. Bien, entonces, ¿qué ejemplo pone aquí el apóstol Pedro de lo que sería estar dispuesto a sufrir en nuestra carne por hacer la voluntad de Dios? De lo que sería abstenerse, privarse de esos deseos carnales que aparecen en nosotros. ¿Qué ejemplo pone aquí? ¿O qué ejemplos? Que ya nos baste el tiempo que hemos vivido sin Dios haciendo nuestra voluntad, que ya lo dejemos para poder seguir haciendo la voluntad de Cristo. Ajá. Bien, antes de nada vamos a ver si entendemos cada una de las palabras que aparecen aquí, que son también palabras un poco extrañas para nosotros, y así vamos a entender mejor los ejemplos que pone aquí el apóstol Pedro. Bien, primero de todo, ahí estamos en el versículo 3. Bueno, la palabra gentiles, ¿os acordáis de lo que significa? Sí. Los gentiles en el pueblo judío se utilizaba para referirse a quién, los judíos. ¿A quién se refería cuando hablaban de gentiles? A los extranjeros, a los que no eran judíos. Y los discípulos, los apóstoles, cuando utilizan esta palabra, normalmente es para hacer referencia a quién o a quiénes. A los que no forman parte de qué pueblo? De Dios. Del pueblo de Dios. A los que no son cristianos. Al mundo. A los que no forman parte de la iglesia, ¿no? Bien, gentiles. Ahora, ¿qué más palabras tenemos ahí extrañas? Lascivia. ¿Qué significa lascivia? Deseo y actividad sexual exagerada. Ajá. Está muy relacionado con el deseo sexual exagerado y yo diría en su sentido bíblico fuera del orden de Dios, ¿no? Fuera del matrimonio, ¿no? Deseo sexual fuera del matrimonio. Ajá. Ahí podemos meter un montón de cosas, ¿no? Podemos meter la fornicación, que son las relaciones sin estar casados, ¿no? La palabra fornicación en la Biblia hace referencia o se utilizaba como prostitución, ¿no? Podemos meter la prostitución, el adulterio, que son las relaciones sexuales cuando uno es infiel a la persona con la que está casada, ¿no? Uno de los dos, por lo menos. Incluso podríamos meter allí la pornografía, el mirar a una mujer y tener relaciones en su mente con ella. Hasta podríamos meter otro tipo de pecados sexuales, ¿no? Como la homosexualidad, Hombre con hombre. Ajá, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la pedofilia, esto que tiene que ver con el cambio de sexo, todo lo que es deseo sexual fuera del orden de Dios lo podríamos incluir aquí, ¿no?
Ajá, lascivia. Lascivia es un sinónimo de lujuria. Bien, concupiscencia, ya lo hemos explicado, ¿no? Es los deseos malos, carnales, que surgen en nosotros, ¿no? Embriagueces, todos entendemos esa palabra, ¿no? Orgías. ¿Qué es esto de orgías? Lo explicamos cuando estudiamos Gálatas. Varias personas que se juntan para pecar. Sí, o sea, que es o sea, sexo grupal, digámoslo así. Eso es en nuestros días, ¿no? Pero la palabra que se utiliza aquí hace referencia a fiestas y banquetes que tenían, pues, grupos de personas en la sociedad, ¿no? En el que había todo tipo de excesos, tanto excesos o inmoralidad sexual, como también excesos de comida, de bebida, borracheras, peleas, todo eso que aparecía en ese tipo de banquetes, fiestas que tenían, ¿no? Hoy en día tenemos cosas muy parecidas, ¿no? Sí. Podemos pensar en esas fiestas, ¿no? En las que se van los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Botellones o las discotecas donde hay drogas, sexo, peleas, borracheras, muy parecido en realidad, ¿no? Estas personas que secuestraron en Israel, la mayoría que estaban en un sitio al aire libre como de música electrónica, allí pues se ve de todo, ahí droga, y no sé, pero que da una pena, ¿no? Porque gente joven y se supone que estaban en una tierra santa y todas esas cosas, mientras otros están sufriendo. Y claro, todo ese sufrimiento que lo han secuestrado, todo eso es terrible, ¿no? Es como algo de lo que tú hablas, ¿no? Adelante, Joaquín. ¿Cristian? Sí, sí, ese tipo de... Donde había una imagen también. Ajá. O sea que si uno hace una fiesta y llega ahí un pastel y trago para todos, todo eso es malo ante los ojos de Dios, ¿no? Claro, cuando ya se convierte en una fiesta en todo ese tipo de excesos, ¿no? Lo que hace la gente ahora, quieren que cumple 15 años la niña y no tienen plata para comer, pero ese día gastan 10, 20 millones y digo, pero ¿cómo pues? Claro. Eso es pecado, ¿no, Cristian? Hombre, si hay un mal gasto de dinero, pues por lo menos es para considerar si eso es sabio y si agrada a Dios, ¿no? No se gasta de más, ¿no? Bien, entonces orgías hace referencia a eso, a todo ese tipo de fiestas que habían en la época y que también existen hoy en día, en el que se da lugar a todo tipo de vicios y deseos carnales, ¿no? Bien, luego tenemos la palabra disipación. ¿Disipación de qué nos habla? Disipación hace referencia también a embriagueces, a borrachera, a un exceso de vino. En el fondo todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Al vicio, al exceso, al libertinaje, a la inmoralidad. Y abominables idolatrías. En muchas de estas fiestas que se hacían, pues también tenía una connotación religiosa, idolátrica, ¿no? Donde se hacía honor al dios tal. En Corinto, por ejemplo, había un templo muy conocido, que era el templo de Afrodita. Afrodita era considerada la diosa del amor y más concretamente del sexo. Y fertilidad. Y la fertilidad. Y en ese templo habían mujeres que en función de sacerdocio, ¿no? Se presentaban como sacerdotisas y se prostituían con los hombres de la ciudad, ¿no? En honor a esa diosa, ¿no? Para recibir su bendición, para adorarla, Y esto había sido algo tan común, esa práctica, que el nombre de la ciudad, Corinto, se utilizaba comúnmente para hablar de la fornicación, de la prostitución, Entonces se decía, por ejemplo, estas personas están corintizando, y todos sabían de lo que estaban hablando, ¿no? Fijaos hasta qué punto la inmoralidad sexual formaba parte de... Y eso se hacía de forma como religiosa, en honor a
en adoración a la diosa tal, ¿no? Sí, o sea que para ellos esto era como un evento, algo como muy, pues que los llenaba, pero los llenaba en sí, en el pecado. Y lo más terrible es que ellos lo consideraban sagrado. Claro. Imagínense. Entonces, esos son idolatrías abominables, ¿no? Abominable tiene que ver con qué. Con vómito. Abominación, ¿no? Algo aborrecible, Aborrecible. despreciable, algo que... Cuando cae mal una cosa y uno lo quiere vomitar, eso es lo que para Dios es. Eso es lo que... Sí. Algo inmundo. Bien, y en el versículo 4 tenemos la palabra disolución, dice en el mismo desenfreno de disolución. ¿De qué nos habla eso? Desenfreno de disolución. La palabra disolución hace referencia también al vicio, ¿no? Entonces, cuando nos habla de desenfreno de disolución, nos está hablando de libertinaje. Descontrolado, cosas descontroladas, sin control. Los vicios descontrolados, ¿no? Nos habla del vicio, nos habla del libertinaje, de la inmoralidad. ¿Y la palabra ultrajar? ¿Qué significa? Ultrajar. Pues que es algo muy malo, ¿no? Cuando dice que os ultrajan, tratar mal, hablar mal. Un poco como violar. No con las connotaciones que a veces tiene violar, pero... Esa palabra ultrajan es como hablar de torturas que se somete a las personas. Uno como cristiano le toca a veces sufrir mucha tortura de parte de gente. Entonces ahí también esa palabra ultrajan tiene ese significado también. También significa ofender a alguien con hechos, insultos, atentado contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Es decir, hablar mal de alguien para echar por tierra su reputación, insultarlo, despreciarlo, ¿no? Bien, entonces entendiendo ya todas estas palabras que aparecen aquí, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería entonces un ejemplo que el apóstol Pedro nos da como cristianos de lo que significa estar dispuesto a sufrir por hacer la voluntad de Dios en este mundo? De sufrir en nuestra carne. Cristo es nuestro ejemplo. ¿Y qué ejemplo práctico se nos da aquí? ¿Cómo podemos poner esto en práctica, de estar dispuesto a sufrir en nuestra carne por hacer la voluntad de Dios? Resistiendo al pecado y tratando de hacer lo que Cristo hizo, siguiendo sus pasos. Padecer para no hacerlo a las cosas que a veces nuestros pensamientos o nuestros deseos de la carne nos quieren llevar, sufrir y no hacerlo. De pronto el no compartir todas estas situaciones, vamos a ser juzgados y eso nos traiga de pronto X consecuencia, pero ya de algo como más de la tierra, ¿ya? Decir, este no es tan aburrido, tan alejémonos, ¿ya? Porque por el simple hecho que no está compartiendo porque no es como yo. Porque sí, no es como no vive como nosotros. Denominador, sino que por el ser diferente comienza ya uno como a tildarlo. A ser señalado, claro. Pero es que este man, ¿para qué lo vamos a invitar a comer si este man viene a hablarnos de la Biblia? Este man, ¿para qué lo vamos a invitar a comer si este man viene pensando en esto? En fin, claro, cosas así. exactamente. Me entenderán. De esto nos habla, nos pone dos ejemplos prácticos que se daban en la época y que son muy actuales también, ¿no? De lo que significa estar dispuesto a sufrir por seguir a Cristo, por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Uno de estos ejemplos tiene que ver con renunciar a todo lo que nos pide nuestra carne, que vemos en el mundo en todos sus excesos, ¿no? Como por ejemplo todo de lo que hemos estado hablando, a renunciar a la borrachera, al vicio, al porro,
al cigarro, a la inmoralidad sexual, la fornicación, a las peleas, a todo eso que empieza en un deseo en nuestra naturaleza humana corrompida, en nuestra carne, es privarnos de eso, ¿no? Cuando nos privamos de eso, entonces empezamos a ser diferentes. Ya no hacemos lo que el mundo hace, ya no vivimos como ellos, no compartimos eso, ¿no? Ese es el primer ejemplo, la primera aplicación que nos da aquí el apóstol Pedro en cuanto a qué es esto de estar dispuestos como Jesús a sufrir en nuestra carne por hacer la voluntad de Dios. Disculpa, Joaquín, perdón, Cristian. Sí. Ahí se cumple lo que dice la palabra, que dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando uno acepta abstenerse de todo esto, nosotros no estamos exentos primero de padecer. Todos en esta tierra, cuando decidimos abrazar la fe y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, no estamos exentos del padecimiento. De hecho, lo podemos encontrar en Juan cuando el Señor Jesucristo le rogaba al Padre, hacía la oración por los discípulos, le decía, Señor, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mundo, porque sabía ya lo que nos íbamos a enfrentar nosotros. Pero sí podemos vencer siempre y cuando nosotros tengamos ese norte definido de que si yo no me abstengo de todo esto, si yo busco más de Dios, puedo resistir estos ataques de la carne, porque somos seres humanos. Por eso es que Jesucristo tuvo que venir a la tierra y hacerse humano como nosotros. O sea, todos padecemos, todos tenemos deseos, todos tenemos momentos que pasamos en nuestra vida donde la carne quiere pedir carne, pero ahí es donde está el sometimiento a Dios. Muy bien, sí. Entonces ese sería el primer ejemplo. Y el segundo, ¿no?, nos habla, o sea, en el primer ejemplo podríamos decir que se refiere más a un sufrimiento interno, ¿no?, de renunciar a lo que mi carne me pide, ¿no? Entonces tiene más que ver con algo personal. Y el segundo ejemplo tiene más que ver con un sufrimiento externo, ¿no? Porque la consecuencia de ser diferente, de no hacer lo que hacen todos, ¿cuál es, según este versículo 4? ¿Qué es lo que estaba pasando con los cristianos? Lo último que tenemos del versículo 4, ¿qué nos dice? Que los cristianos eran ultrajados, ¿no? Eran insultados, rechazados, despreciados, hablaban mal de ellos, ¿no?, por ser diferentes, por no andar en... Los ultrajaban también. Dice que a esto le parece cosa extraña, o sea, nos veían extraños porque no hacían las mismas cosas, que no practicaban las mismas cosas que ellos, claro, por eso eran ultrajados también. Claro. Y eso sigue pasando hoy, exactamente lo mismo, ¿no? Somos los cristianos, somos ultrajados por no seguirle el paso a otra persona. Claro. Vámonos allá a tomar una copa, esa simple cosa, ¿no? Claro. O ir a ver películas que uno no debe ver. Claro. Tantas cosas. Exactamente, sí. Entonces se nos ve como bichos raros, ¿no?, en el mundo, ¿no? Como un bicho. Esa es la verdad. Somos ultrajados ¿en qué sentido? En que la gente conociéndonos como nos conoció, que ahora Dios nos ha dado por medio de su Hijo, nos ha dado el conocimiento de una vida nueva. Como dice la misma palabra, somos cartas leídas para ellos. ¿En qué sentido? De que van a estar pendientes siempre de uno y dicen, este tan raro que se volvió y viendo cómo era. A mí por lo menos me ocurre en este momento. Yo fui tomador, fui amiguero, rumbero y ahorita me ven y ya no me hablan ni me molestan, no, gracias al Señor. Sino que he oído que otros me dicen, ese estaba diciendo, ¿no? ¿Vos te acordás que estabas con ese? Dice que hubo un bicho raro. Y ahorita está diciendo que es que a la iglesia, después de que eras, digo, yo a mí me da igual. Claro. Yo lo que me interesa es mi salvación, gloria. Dios me ha mostrado, dice, y conoceréis la verdad. A veces nos amarramos a este mundo porque no queremos escuchar ni la palabra, ni la voz de Dios, ni queremos oír los consejos que nos edifican, sino nuestra misma opinión. Y queremos estar bien, mientras no. Pero gracias al Señor nos está dando libertad por medio de esto, por medio de su palabra. Claro. Entonces, para seguir a Cristo,
vemos que debemos estar dispuestos a sufrir de estas dos maneras. A nivel interno, es decir, privándome de lo que mi carne me pide, ¿no? Que son esos deseos que si me dejara llevar por ellos me llevaría a todo tipo de pecado, ¿no? Como tenemos aquí estos ejemplos. Y por otro lado, el sufrimiento externo de estar dispuesto a pasar por la burla, el desprecio, el rechazo, el insulto y en los casos más extremos, el maltrato físico y hasta la muerte, ¿no? Los casos más extremos, ¿no? Como sucedía en la época y sucede hasta el día de hoy en algunos lugares del mundo, ¿no? Entonces, de eso nos está hablando el apóstol Pedro, ¿no? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Se entiende, no? Vale, ahora, ante esta realidad que se nos presenta como cristianos, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿merece la pena? Claro. ¿Merece la pena atravesar, o sea, privarnos de tantos, y decimos entre comillas, placeres carnales, ¿no? Y encima de tener que soportar el rechazo de gente del mundo, de quizá de amigos, hasta de familiares, el insulto, la burla, por vivir como Jesús nos enseña, Sí. ¿merece la pena? Claro que sí. Ajá. Tener una vida eterna no se compara a nada de lo que se puede ofrecer el mundo. Ajá. Es que una persona inteligente, o sea, conocedora de Dios, es que no hay comparación en la vida en Dios o en la vida en carne, ¿no? Es que yo digo que uno se da cuenta de cuando tú ya entras con Dios, te das cuenta de cómo vivías erróneamente, ¿no? Eras una persona muerta en vida. Así estés económicamente bien, pues tú no estás bendecido, estás muerto, estás muerto. En cambio nosotros tenemos la esperanza de que esto está de paso por acá en esta tierra, que es como un segundo a los ojos de Dios, lo que es la vida de nosotros. Ajá. Y nosotros vamos a tener una vida eterna. Yo tengo esa certeza de que después de que ya salgamos de esta tierra, vamos a tener una recompensa, ¿no? Sí. Pero no es por la recompensa, sino que es algo, yo no sé, algo... Es como tu vida, o sea, tiene sentido, tiene un sentido. Sí. Antes no había sentido, ¿no? Claro. Era solo conseguir una meta, como dijo tu padre, y después de que ya haces esa meta o te propones eso, luego ya, pero ya quiero otra cosa y es así, ¿no? Sí, el sentido auténtico, ¿no? Yo podría resumir esa respuesta con esta pregunta con esta respuesta. Lo que dice la Biblia: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, que es la eternidad, lo que habla la hermana Hilda, lo que dice el hermano eso es. Vamos a ver cómo responde, en realidad responde entre comillas porque no está esta pregunta aquí, ¿no? Pero vamos a ver qué respuesta nos da válida el apóstol Pedro en el versículo 5, ¿no? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ajá. Hablando del mundo, de los que viven de esa manera, en toda clase de vicios, de inmoralidad, de pecados, ¿no? Y que les parece extraño que nosotros no vivamos como ellos y por eso nos maltratan, ¿no? O hablan de nosotros. ¿Cuál es la consecuencia final, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder un día? Van a ser juzgados. Ajá. Yo creo que vamos a ser juzgados. La palabra. Todos estaremos ante Dios. Todos, ¿no? Todos un día tendremos que responder ante Dios, ¿no?
Entonces vemos que el apóstol Pedro nos lleva al después, ¿no? Nos dice, sí, aquí puedes vivir como quieras, pero piensa en el después. Piensa en ese día en el que vamos a estar ante Dios. Ajá. Entonces, por un lado, podríamos preguntarnos, bueno, ¿merece la pena abstenerse, privarse de tantos, y repito entre comillas, ¿no?, placeres carnales? Y entonces podemos pensar, bueno, ¿y qué vamos a responder cuando estemos delante del juez? ¿Qué vamos a responder cuando estemos delante de él? Pero por otro lado, respondiendo a esta pregunta de si merece la pena, volvemos al versículo 1, ¿no? Y dice, leíamos allí que Cristo ha padecido por nosotros, ¿no? Entonces, ¿merece la pena abstenerse de tantas cosas y vivir diferente y estar dispuesto a soportar el desprecio de otros y el sufrimiento que encontramos aquí por seguir a Cristo? Pues recordemos que Jesús lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Cuando pensamos si vale la pena o no, me gusta a mí mucho esa pregunta. Ajá. Porque cuando haces la voluntad de tu Padre, no creo que haya que pensar mucho en eso, sino por amor a Él, por amor en este caso a los demás también, a su creación. Debería ser en respuesta a su amor, ¿no?, que cambiamos, ¿no?, que estamos dispuestos a vivir diferente, ¿no?, a hacer su voluntad, lo que Él nos enseña, ¿no?, a ser diferentes, con el sufrimiento que eso trae a nuestro camino, ¿no?, en respuesta a su amor. Tener una nueva vida. Pero por eso es tan importante nosotros transmitir la palabra de Dios. Por lo menos yo antes conocía de Dios, pero no conocía de la palabra. Uno es ignorante de muchas cosas de Dios, ¿no? Casi sí me entiende, ¿no? Claro, yo estaba orando y me dio, pero tú estás en lo malo, ¿no? Claro. Porque no hay conocimiento, claro, de Él. No conoce su voluntad. Claro. Entonces, yo no sé qué pasa ahí, no es desconocedor, ¿no? Claro. Por eso el conocimiento de la palabra es imprescindible para seguir a Cristo. Es que yo digo que es fundamental, sí, porque si no eres un ignorante en ese aspecto, ¿no? Sí. Y fíjate también, o sea, fíjate por un lado la responsabilidad que tenemos como discípulos, como cristianos, de conocer la palabra, y todos tenemos acceso a la Biblia, ¿no? Pero por otro lado, fíjate la gran responsabilidad que tienen los que enseñan la palabra, los que predican, los pastores, los dirigentes, ¿no? Porque si uno predica, enseña a la iglesia otra cosa, ¿no?, que no es la palabra, fijaos el error tan grande que está cometiendo y cómo puede perjudicar a otros, ¿no? La gran responsabilidad que tenemos de enseñar la voluntad de Dios, ¿no?, de enseñar su palabra. Bien, terminamos con el versículo 6, que es un versículo un tanto misterioso. A ver cómo podemos entenderlo. ¿Quién lo lee? Eder, ¿lo quieres leer tú? ¿Perdón? ¿O tienes? Sí, versículo 6. ¿6 del 4? Sí. Sí, lo tengo. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ajá. Dice que ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Versículo misterioso, ¿qué pensáis? ¿Cómo entendéis este? Yo lo entiendo así, Cristian, de que, por ejemplo, nosotros, porque dice muy claro, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, o sea, los que estamos muertos en espíritu y en verdad, que siempre vivimos en la carne. Entonces yo pienso que es eso, ¿no? Y dice, para que sean juzgados en carne según los hombres,
pero vivan en espíritu según Dios. O sea que eso quiere decir de que nosotros tenemos que morir a la carne y tenemos que vivir en espíritu, según lo que dice nuestro Señor. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, antes de conocer a la palabra y la muerte, cuando por fe creemos en nuestro Señor Jesús, que nos va a dar vida. Yo creo que ahí nos hablaba a nosotros, ¿no? Que estábamos muertos en delitos y pecados y que aún ahora nos dio la oportunidad y que ya reconocemos y que estamos día a día aprendiendo un poco más de la palabra. Muertos antes de conocer a Cristo, porque ¿qué vivíamos todos nosotros? Cada uno diferente vivíamos en pecado y ahora que... Yo creo que esto él habla de las personas que fallecieron antes de Jesucristo, que Cristo cuando murió, él predicó a las almas en pena, yo para poder enseñarles, ¿no?, el nuevo mandamiento de Dios, porque no había ese conocimiento, ¿no? Ellos ya estaban condenados, ¿no? Y yo creo que él le predicó a las personas que estaban en pena. Me parece que es eso. Él habla de los muertos, no habla de gente que está muerta. Por lo general hay dos interpretaciones que se le da a este versículo, ¿no? Que son las dos que estáis diciendo, ¿no? Una es entendiendo que todo ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente, ¿no? Entonces el Evangelio en ese sentido se le predica a los muertos, ¿no? A los muertos espiritualmente, que son juzgados en la carne según los hombres, como estábamos viendo en el versículos anteriores, ¿no? Que aquellos que han respondido al Evangelio y ahora viven diferente, pues en este mundo reciben un tipo de juicio, ¿no? Reciben el maltrato, el desprecio, pero han recibido vida, ya han recibido vida en el Espíritu según Dios, ¿no? Esto es una forma de entender este versículo. Y otra forma sería remontándonos a lo que habíamos visto en el capítulo anterior, en el capítulo 3, cuando hablábamos de cómo Jesús, en los versículos 19 y 20, ¿no?, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Bueno, nos habla de los días de Noé y antes de que Jesús estuviera en la tierra, ¿no? Y veíamos en su día que una forma de entender esos versículos es que Jesús al morir fue a predicar el Evangelio a aquellos que vivieron en otra época y no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, porque Jesús aún no había venido, ¿no? Entonces, si lo entendiéramos de esa manera, estaríamos hablando de aquellos muertos a los que Jesús les predicó, ¿no? Entonces son las dos formas en las que se suele intentar explicar este versículo, ¿no? Adelante. Hay una parte que podríamos tomar como referencia cuando aquel hombre le dice al Señor: Señor, permíteme seguirte, pero deja que primero entierre a alguien que se le había muerto. Sí. Dejar que los muertos entierren sus muertos. O sea, está hablando de gente que estaba muerto espiritualmente. Gente que está muerto espiritualmente. Todos tenemos que tener claro que el pueblo de Israel conocía de las profecías que vendría el Mesías. Los que estaban en ese lugar sabían que en algún momento iba a aparecer el Mesías. Y entonces, una vez que Cristo muere, desciende a la parte más profunda. Por eso es que dice que llevó cautiva a la cautividad y desciende a las profundidades para mostrarle a ellos: mira, yo era el que había de venir, el que hablaron los profetas y todas aquellas personas. Entonces yo creo, hermano, que esa parte aquí, cuando dice los muertos, se está refiriendo a personas que están muertos en delitos y pecados. Ese es mi punto de vista. No quiero decir que sea así, en delitos y pecados. Que habla ahí esa parte. Entonces está hablando de eso, de morir a la carne. Muy bien. Bien, entonces en resumen, ¿no? En conclusión. Perdón, ¿cómo, o sea, las personas que fallecieron,
en delitos y pecados. ¿Hablas tú o los que están vivos? Los que están vivos. Perdona, es que la palabra lo dice muy claro allí. Para las personas que están muertas, o sea, son aquellos que no han aceptado a Cristo. Claro. Quiere decir al mundo, se refiere al mundo. Claro. Porque todos, no todos son, muchos son los llamados y escogidos pocos, pero hay personas que en realidad no han querido aceptar ni han entendido en el error que están, por ejemplo, en el vicio, todas esas cosas que da el mundo. Son personas que están muertas. ¿Por qué? Porque no han querido aceptar la verdad que es Cristo. Eso se llama, como estaba diciendo yo ahora, una persona muerta en vida, ¿no? Porque no estaba muerta. Claro. Es que acuérdate que cuando entenderse mejor, ¿no? acuérdate que cuando una persona no tiene a Cristo está muerto, espiritualmente está muerto. ¿Cuándo vienes tú a recibir vida? Cuando recibes a Cristo como tu Salvador. Entonces, podríamos, con esto cierro, disculpa, podríamos decir como cuando tú le das a una persona y dices, no, todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. Somos creación todo de Dios. ¿Quiénes vienen a ser hijos de Dios? Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador. Hay una gran diferencia. Sí, así es. Y la misma palabra, perdonen, para que se me vino. Usted por lo menos va por la calle y usted le pregunta a un drogadicto y él dice, yo creo en Dios. Usted le pregunta a un borracho, sí, yo creo en Dios. No. Creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra muy diferente. Exactamente. Entonces, para que ya entiendan allí se trata. Claro, perfecto. Creer en Dios, todo el mundo cree en Dios. Las prostitutas dicen que van a pedirle a Dios que para que les vaya bien. Los ladrones dicen que no, que a esto. Por ejemplo, en mi país, los sicarios iban a decir que me salga esta vuelta bien y que pueda tumbar a fulano y tal. Y los brujos claro, creen todo en el mundo. Dios. Todo Ellos creen en Pero creer en Dios cree todo el mundo. Pero creerle a Dios es una cosa muy diferente. Claro. Y sobre todo conocer a Dios. Exactamente. Es muy Es la diferente. misma. Conocer a Dios. Tú tampoco puedes pedir tu síntoma, ¿no? No, yo estoy diciendo sobre la pregunta, no estoy señalando, no. Bien, entonces tenemos que dejarlo por el tiempo. En conclusión, vemos que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, ¿no?, nos está enseñando a nosotros como cristianos, ¿no?, que así como Jesús estuvo dispuesto a sufrir por hacer la voluntad de Dios y por amor a nosotros, ¿no?, y ahí tenemos la cruz, nosotros también, como discípulos de Jesús, debemos estar dispuestos a sufrir en este mundo por hacer la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Pues aquí hemos visto dos aplicaciones prácticas. Una es de una forma interna, cuando renunciamos a eso que nos pide nuestra carne, esos deseos como puede ser el deseo de irse a beber, de meterse en toda clase de vicios, el deseo de ponerse en pelea, de guardar rencor, de la inmoralidad sexual, de todo tipo de deseos carnales. Cuando renunciamos a ellos y por lo tanto vamos a vivir una vida diferente, ¿no?, como Jesús nos enseña. Y también otra aplicación que hemos visto es cuando estamos dispuestos a sufrir el desprecio, el rechazo, la burla del mundo, de los que no siguen a Jesús, por nosotros ser diferentes, ¿no?, por seguir las enseñanzas de Jesús. Bien, Yo creo que eso también